Escribo este relato no para su publicación, ni por la curiosidad de algún comité sin rostro. Esto es para ti, quien quiera que seas, encargado de examinar los escombros del proyecto Gólgota y determinar qué salió mal. Encontrarás mi nombre entre los archivos, adjunto a informes y evaluaciones. Pero esto es la verdad de lo que sucedió en Aeternum Fossilis. Es todo lo que puedo ofrecer antes de que lo que está dentro de mí tome el control por completo. Incluso ahora no estoy seguro de qué me impulsa a escribir. Quizás miedo, definitivamente culpa, pero hay algo más profundo, una especie de atracción, como si la ciudad misma aún estuviera viva dentro de mí, ejerciendo su influencia a través de mis manos. Si eso suena absurdo, lo entenderás. Para cuando termines de leer esto, me creerás o desearás no haberlo hecho. Todo comenzó en la primavera de 2015, aunque las raíces de esta pesadilla se remontan mucho más atrás. La ciudad, nuestro descubrimiento, no era nueva. Siempre había estado allí, dormitando bajo los montes Apalaches, enterrada en una roca que precede a cualquier cosa que se parezca a la humanidad. Una prospección geológica se topó con ella. Sus equipos detectaron patrones sísmicos irregulares en lo profundo de la Tierra. La suposición inicial fue un sistema de cuevas masivo, pero los escaneos revelaron estructuras imposibles, simetría y diseño donde no debería haber ninguno. El sitio fue clasificado de inmediato. Demasiado avanzado, demasiado alienígena, decía el informe, aunque no usaron oficialmente la palabra alienígena. El Departamento de Defensa lo llamó Aeternum Fossilis, un nombre que sonaba adecuadamente grandioso e inofensivo, y establecieron el proyecto Gólgota para supervisar su exploración. El nombre debería haber sido una advertencia. Me reclutaron de Princeton, donde había estado publicando trabajos sobre civilizaciones antiguas. Mi especialidad es reconstruir las vidas de culturas muertas, armando sus historias a partir de ruinas y reliquias. No estaba preparado para esto. Ninguno de nosotros lo estaba. El equipo era pequeño por diseño. 6 personas, cada una elegida por su experiencia específica. Nos dieron suficiente información para prepararnos, pero no la suficiente para comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Aún recuerdo la primera reunión informativa en la sala de conferencias sin ventanas del Pentágono. El aire estaba cargado con frescura reciclada, y las luces sobre nuestras cabezas zumbaban levemente, lo suficiente como para ponerte de los nervios. Un hombre del Departamento de Defensa, cuyo nombre nunca capté, estaba de pie al frente de la mesa y proyectó una imagen granulada en blanco y negro en la pared. Escaneé la sala mientras tomaba asiento. Elisa Ward, una paleobióloga que reconocí de algunas conferencias, me saludó brevemente con un gesto antes de volver su atención a la mesa. Manuel Reyes, un geólogo conocido por ser brillante pero irritable, estaba escribiendo en un cuaderno. Había un oficial militar, el teniente Daniel Fran, cuya postura rígida y rostro inescrutable lo delataban de inmediato. Los otros 2, Tessa Burke y Victor Green, no me resultaban familiares, aunque su actitud sugería que no eran académicos. Una vez que me senté, el hombre de gris presionó un botón en un pequeño control remoto, y las luces de la sala se atenuaron. Una imagen granulada en blanco y negro parpadeó en la pantalla al otro extremo de la habitación. Esto, comenzó, es Aeternum Fossilis. Creemos que es una ciudad fosilizada. La estructura que ven aquí está casi a 1 milla bajo tierra. La imagen era difícil de interpretar al principio, solo una masa de formas irregulares y sombras. Pero a medida que hablaba, los detalles comenzaron a surgir. Paredes, arcos y formaciones en forma de aguja congeladas en el tiempo. Las estructuras eran inconfundiblemente artificiales, pero sus contornos se sentían inquietantemente orgánicos. Este sitio fue descubierto hace 6 meses durante una prospección geológica rutinaria en los montes Apalaches, continuó. El análisis inicial indicó la presencia de un extenso sistema de cuevas subterráneas. Sin embargo, una investigación más profunda reveló algo mucho más significativo.
Hizo clic nuevamente en el control remoto y una serie de diagramas reemplazaron la fotografía. Esta es una ciudad fosilizada. Las estructuras que están viendo están petrificadas, compuestas de minerales que reemplazaron su material orgánico original con el tiempo. Un momento, interrumpió Elisa, inclinándose hacia adelante. ¿Está diciendo que estas estructuras estaban vivas? Creemos que sí, respondió el hombre, con un tono plano, clínico, aunque la naturaleza exacta de su función sigue siendo desconocida. Lo que sí sabemos es que el sitio tiene más de 1.000 millones de años. La sala quedó en silencio. Eso es imposible, murmuró Manuel, sacudiendo la cabeza. Hace 1.000 millones de años la Tierra ni siquiera albergaba vida multicelular. Y sin embargo, replicó el hombre, la datación radiométrica de la roca circundante confirma la cronología. Esto no solo antecede a la civilización humana, sino a todas las formas de vida conocidas capaces de creación. Tessa, la técnica de datos, finalmente rompió el silencio. ¿Qué esperan exactamente de nosotros? Queremos respuestas, dijo el hombre. Su equipo ha sido ensamblado porque cada uno de ustedes aporta una experiencia única a este proyecto. Dr. Falk, usted liderará al equipo en el estudio de los aspectos culturales y estructurales del sitio. Dr. Ward analizará los componentes biológicos. Dr. Reyes, su enfoque será en las propiedades geológicas y materiales. El teniente Franz supervisará la seguridad y garantizará la eficiencia operativa. La señora Burke y el señor Green se encargarán del análisis técnico y estructural. ¿Y el objetivo?, pregunté. Determinar qué es esta ciudad, quién la construyó y por qué. Elisa frunció el ceño. ¿Y qué sucede si encontramos algo que no entendemos? Los labios del hombre se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa o una advertencia. Por eso la elegimos a usted, Ward. Confiamos en que lo resolverá. 2 semanas después estábamos frente a la entrada del sitio. El viaje había sido arduo, un trayecto en helicóptero sobre la naturaleza salvaje de los Apalaches, seguido de una caminata de varias horas a través de un bosque denso hasta una instalación remota y vigilada. La entrada en sí no era más que un estrecho pozo que descendía hacia la tierra, revestido con soportes de acero y luces tenues que parpadeaban. «Bienvenidos a Gólgota», dijo el teniente Franz al entrar en un ascensor metálico con rejas. Su tono era seco, casi divertido. Descendimos a la tierra como buceadores sumergiéndose en un océano profundo e inexplorado. La tenue luz desde arriba desvaneciéndose hasta que solo el zumbido de nuestro equipo y el ritmo metálico del ascensor nos rodearon. El teniente Franz se mantenía más cerca de los controles, su silueta afilada apenas iluminada por la bombilla parpadeante de arriba. Mantenía la mano en la palanca, como si toda la estructura pudiera fallar en cualquier momento. «Elisa, ¿estás bien?», pregunté, notando su rostro pálido en la débil luz. «Sí, estoy bien», respondió, pero su voz sonaba tensa. Agarraba el pasamanos con ambas manos, los nudillos blancos. El ascensor dio un tirón y se detuvo, y las puertas se deslizaron con un chirrido. Salimos a una plataforma metálica suspendida sobre un vacío inmenso. Reflectores montados en intervalos irregulares iluminaban la caverna debajo con una luz blanca intensa. La luz proyectaba largas sombras que danzaban por las paredes, haciendo que el espacio pareciera aún más extraño. Y allí estaba, Aeternum Fossilis. Lo primero que me impactó fue la escala. La ciudad se extendía más allá del alcance de los reflectores, sus estructuras fosilizadas fusionándose con la oscuridad. Los edificios, si es que podían llamarse así, se alzaban como espirales esqueléticas, sus superficies llenas de patrones porosos que me recordaban al coral o al hueso. Arcos y puentes cruzaban el espacio, con diseños intrincados que desafiaban la lógica arquitectónica. Era a la vez hipnótico y profundamente inquietante. «Es hermosa», dijo Elisa suavemente, rompiendo el silencio. El camino, desde la plataforma hasta el suelo de la ciudad, era una serie de escaleras metálicas
y pasarelas reforzadas que zigzagueaban hacia abajo. Cuanto más descendíamos, más opresivo se volvía el aire, pesado, viciado, con un leve sabor metálico que se adhería al fondo de mi garganta. El silencio era casi asfixiante, roto solo por el crujido de las botas sobre la grava y el ocasional chirrido de los andamios. Cuando finalmente alcanzamos el suelo de la ciudad, fue como pisar otro planeta. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo, alterada solo por las venas fosilizadas de lo que tal vez habían sido caminos. Los edificios se alzaban sobre nosotros, proyectando sombras largas y dentadas por el terreno. Manuel se arrodilló, ya con sus herramientas en la mano. Rasparon un poco de polvo, revelando una superficie lisa y fosilizada debajo. Murmuró algo para sí mismo mientras trabajaba, con movimientos metódicos y precisos. Víctor Green dejó escapar un leve silbido mientras recorría el espacio cavernoso con su linterna. Dios mío, el haz de luz iluminó la entrada de la ciudad, revelando muros angulares que ascendían hacia la oscuridad. Estructuras fosilizadas masivas se alzaban adelante, sus formas inquietantemente simétricas, pero indudablemente orgánicas. Era como adentrarse en las costillas de algún coloso muerto hace mucho tiempo. Elisa, de pie junto a Víctor, murmuró en voz baja: «Esto no parece real». «Lo es», dijo Manuel Reyes sin rodeos. «Carbonato de calcio y depósitos de sílice. Sustitución mineral perfecta. Pero la textura...». Pasó una mano enguantada sobre la superficie y frunció el ceño. «He visto corales cultivados que parecen menos deliberados». «No se separen», ordenó Fran. Su voz cortó el silencio, autoritaria pero calmada. «Hasta que despejemos el área inmediata, nadie se aleja». Nadie discutió. La inmensidad de la caverna engullía a nuestro pequeño grupo, y los ecos apagados de nuestros movimientos parecían burlarse de la idea de que teníamos control sobre este entorno. Sentía el peso de la montaña presionándonos desde arriba, y la certeza de que estábamos a más de 1 kilómetro bajo la superficie se asentó pesadamente en mi pecho. «Sigamos», dije, tomando la delantera. «Nos dirigiremos primero a las estructuras principales. Documenten todo». El acercamiento a la ciudad fue lento, deliberado. Nuestras luces se deslizaban sobre formaciones colosales y esqueléticas que parecían crecer desde el suelo. Cada estructura estaba llena de una red de poros y patrones ramificados. La escala era impresionante. Arcos y agujas alcanzaban alturas que ninguna arquitectura humana podría igualar. Elisa se detuvo abruptamente, iluminando una pared cercana con su linterna. «Miren esto», dijo, arrodillándose. Me uní a ella, agachándome junto a lo que parecía un segmento de hueso fosilizado. Era enorme, con una textura porosa llena de espirales y crestas. «¿Cartílago petrificado?», sugerí. «Tal vez», respondió ella. «Pero los patrones son demasiado precisos. Es como si todo hubiera sido diseñado, ingenierizado». Manuel se acercó, entrecerrando los ojos mientras inspeccionaba la textura. Si estuvo vivo, no era nada como lo que conocemos en la Tierra. Al menos, no algo que hayamos visto antes. Asentí, pero la enormidad de las implicaciones se sentía demasiado grande para abordarla en ese momento. Sigamos avanzando. Nos adentramos más en Aeternum Fossilis, la ciudad envolviéndonos en su inmensidad. Cada paso hacia adelante se sentía más deliberado que el anterior, como si el propio suelo nos estuviera guiando. No podía sacudirme la sensación de que no se suponía que estuviéramos allí. O tal vez sí. Era difícil saberlo. Esa sensación de propósito, de intencionalidad, flotaba en el aire como estática. Víctor Green, con el haz de su linterna moviéndose entre las agujas esqueléticas, dejó escapar un bajo gruñido. Quien quiera que, o lo que sea, construyó esto no hizo un trabajo a medias. «No es humano», dijo Elisa con firmeza. Estaba agachada junto a lo que parecía un pilar fragmentado, su mano enguantada trazando la superficie porosa. «Miren estos patrones. Son celulares, casi vasculares. Esto no fue construido, fue cultivado». Manuel Reyes resopló.
Un sonido agudo y desdeñoso. Ya estaba desempacando su equipo, murmurando algo sobre depósitos de carbonato de calcio. Todo aquí grita sustitución mineral. Claro, estás viendo una fosilización a una escala que ninguno de nosotros ha visto antes, pero no lo idealices, Ward. Esto es roca, no tejido. ¿Y cómo explicas la organización?, replicó ella, poniéndose de pie y señalando las agujas que nos rodeaban. El coral no crece en líneas rectas, no forma arcos. Basta, dije, cortando la discusión. Cataloguemos primero, especularemos después. Lo último que necesitamos es empezar a perseguir teorías antes de tener datos. Tessa Burke ya estaba varios pasos adelante, con los ojos alternando entre la pantalla brillante de su tableta y las imponentes estructuras que nos rodeaban. Se volvió hacia nosotros, su voz medida pero tensa. Estoy captando campos magnéticos débiles. Son tenues, pero están ahí. Eso es normal, dijo Manuel con desdén. El material fosilizado puede retener magnetismo residual. Tessa vaciló, presionando los labios en una fina línea. Esto no parece residual. Es un patrón, como si estuviera pulsando. Miré al teniente Fran, que se encontraba apartado, con una mano descansando sobre la culata de su arma. No había dicho mucho desde nuestra llegada, pero su presencia era tranquilizadora, aunque lucía tan incómodo como el resto de nosotros. ¿Qué opinas?, le pregunté. Fran se encogió de hombros. Creo que seguimos las órdenes, documentamos, analizamos y nos mantenemos alerta. Continuamos avanzando mientras la inmensidad de la ciudad nos engullía por completo. La tableta de Tessa comenzó a emitir un suave pitido mientras continuaba registrando datos del entorno. Estas lecturas son extrañas, comentó, frunciendo el ceño al mirar la pantalla. Fluctuaciones de temperatura, pequeñas perturbaciones magnéticas. Es como si la ciudad estuviera reaccionando a nosotros. Está muerta, afirmó Manuel sin levantar la vista, con un tono firme. Todo lo que estás captando es residual, como un eco fantasma. Aquí no hay nada vivo. Elisa ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Tal vez no esté viva, pero ¿y si tampoco está completamente muerta? ¿Y si esta fosilización es una especie de hibernación? Manuel soltó una risa breve. Estás exagerando. Y tú estás ciego, replicó ella. Basta, intervine nuevamente, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Por aquí, llamó Víctor, su voz baja y urgente. Estaba de pie al borde de lo que parecía ser un patio abierto, con su linterna enfocando una forma que sobresalía del suelo. Al principio pensé que era solo otro pedazo de arquitectura fosilizada, una columna torcida o un arco colapsado. Pero a medida que me acercaba, la forma se reveló como algo horriblemente familiar. Era una figura esquelética, humanoide pero grotescamente alargada. Su caja torácica se abría como los pétalos de una flor enferma, y sus extremidades estaban dobladas de manera antinatural, con articulaciones abultadas por lo que parecían ser crecimientos calcificados. «¡Santo Dios!», susurró Elisa, arrodillándose junto a ella. Su mano temblaba ligeramente mientras la mantenía suspendida sobre los restos fosilizados. Es bípedo. Mira la pelvis, la columna vertebral. Esta cosa caminaba erguida. Pero no es humano, dije. Las palabras pesaban mientras salían de mi boca. No, coincidió ella, su voz apenas audible. Pero está cerca. Manuel se unió a nosotros, su escepticismo visiblemente tambaleándose mientras se agachaba para examinar la figura. Las proporciones están mal. El cráneo, mira la capacidad craneal, es enorme. Esta cosa debía medir más de 3 metros. Ajustó su lámpara frontal y se inclinó más cerca, inspeccionando la textura porosa de los huesos. Esto es increíble. La preservación es como si el proceso de fosilización hubiera detenido todo antes de la descomposición. Nunca he visto algo así. Elisa extendió una mano enguantada, quitando una fina capa de polvo que cubría los restos. Mira estos huesos. Son porosos, como los de las aves,
pero la estructura es casi como cartílago. Y esto, señaló la caja torácica fosilizada, estas crestas, no son decorativas, son funcionales. Quizás para la respiración, circulación. Está fosilizado, insistió Manuel. No hay forma de saberlo con certeza. Esto no encaja, dijo Tessa, mirando las lecturas de su tableta. Los campos magnéticos son más fuertes aquí. Es como si estuvieran concentrados alrededor de estos restos. Tal vez usaban los campos para algo, sugirió Víctor. ¿Energía? ¿Comunicación? Estamos muy fuera de nuestra profundidad aquí. La voz de Tessa rompió el silencio, tranquila pero tensa. Estoy detectando más de ellos. Justo adelante. La seguimos, con el haz de su linterna cortando la penumbra. El patio se abría hacia una vasta cámara, con el suelo salpicado de figuras esqueléticas similares. Decenas de ellas. Estaban esparcidas en poses antinaturales, como si hubieran quedado congeladas en movimiento. Algunas parecían intentar protegerse con sus largos brazos retorcidos frente a sus rostros. Otras estaban colapsadas de costado, sus espinas contorsionadas sugiriendo algún tipo de agonía. ¿Qué diablos pasó aquí?, murmuró Fran. No lo sé, respondí, pero esto no fue natural. Elisa ya se movía entre los restos, catalogándolos con una intensidad febril. Esto no fue solo fosilización. Estos seres, lo que fueran, murieron repentinamente. Mira las fracturas, la forma en que las estructuras colapsaron sobre sí mismas. Es casi como si hubieran sido petrificados. ¿Petrificados?, repitió Manuel, su voz afilada. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que se convirtieron en piedra al instante? Mira alrededor, dijo, señalando la cámara. ¿Ves algún signo de descomposición? ¿Erosión? Estos restos están prístinos. Algo ocurrió aquí, algo catastrófico. Tessa caminaba por el perímetro de la cámara, con su tableta cerca del pecho. Los campos magnéticos son más fuertes aquí, dijo. Definitivamente están localizados alrededor de los restos. Fran se acercó a una de las figuras, su linterna proyectando largas sombras afiladas en las paredes. Si esto fue algún tipo de ataque, ¿quién o qué fue el responsable? Quizás no fue un ataque, dije, dejando salir las palabras antes de haberlas pensado completamente. Quizás esto fue deliberado. Elisa levantó la mirada desde donde estaba agachada, su expresión indescifrable. ¿Estás diciendo que hicieron esto ellos mismos? No respondí. La idea era absurda, pero mientras estaba allí, rodeado de esas grotescas figuras congeladas, no podía sacudirme la sensación de que tenía razón. Esto no fue una masacre, era otra cosa, algo intencional. No sabía por qué ese pensamiento había entrado en mi mente. Víctor rompió el silencio, su voz tensa. Tenemos que seguir adelante. Si vamos a entender esto, necesitamos más datos. Tenía razón, pero no podía dejar de mirar los restos. Cuanto más observaba, más seguro estaba de que estábamos parados en medio de algo que no estábamos destinados a comprender. Avanzamos, dejando atrás la cámara de huesos, pero la inquietud permanecía, asentándose sobre nosotros como una niebla. Eventualmente entramos en lo que solo puedo describir como una arteria principal, un largo corredor recto, flanqueado por estructuras en forma de aguja que se alzaban hacia arriba, sus cimas desapareciendo en la oscuridad. Las paredes porosas estaban intercaladas con aberturas ovaladas, como ventanas en una colmena insectoide. El suelo bajo nosotros era más liso allí, con crestas tenues que corrían paralelas entre sí, como los surcos de una arteria petrificada masiva. Este lugar se siente demasiado... Víctor hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Organizado, ¿sabes? No parece solo una ciudad. Es como si estuviera destinado a algo. ¿Destinado a qué?, pregunté, más para mí mismo que para cualquiera. Elisa se agachó junto a una de las crestas, pasando una mano enguantada por su superficie. Estos surcos me recuerdan a vías vasculares, como capilares o venas. Las venas no se fosilizan en geometrías perfectas,
dijo Manuel, aunque su arrogancia habitual estaba atenuada. Ni tampoco los edificios, replicó Elisa. La voz de Tessa rompió el silencio, tensa y apagada. Estoy detectando otra fluctuación, esta vez más fuerte. Manuel echó un vistazo por encima de su hombro hacia la tableta en sus manos. ¿Otra vez campos magnéticos?, preguntó, aunque había una vacilación en su tono ahora. Ella asintió. La misma firma que antes, pero se está volviendo más enfocada. Como si nos estuviera atrayendo hacia algo. O estamos caminando hacia ello, murmuró Víctor, su voz baja. Miré a Fran, quien traía la retaguardia. Su mano no había dejado el mango de su arma desde que entramos a la ciudad. Su rostro era inescrutable en la penumbra, pero la tensión en su postura era evidente. El corredor se ensanchó de repente, desembocando en una gran cámara circular. Nuestras linternas se movieron por el espacio, revelando paredes cubiertas con los mismos patrones porosos que habíamos visto en toda la ciudad, pero aquí eran más densos, casi ornamentados. El suelo bajo nuestras botas se sentía más liso, incluso pulido, con surcos tenues grabados en la piedra. En el centro de la sala había una columna masiva que se alzaba hacia la oscuridad. Estaba cubierta de espirales y crestas que se torcían de maneras que hacían que mi estómago se revolviera si las miraba demasiado tiempo. «Esto es diferente», dijo Elisa, avanzando con cautela hacia la columna. Su voz era suave, casi reverente. «Los patrones aquí... ¡Mira la uniformidad!» «Todo en este lugar se siente coordinado», murmuró Víctor, examinando las paredes con su linterna. «Pero, ¿para qué sirve?» «Quizás es estructural», ofreció Manuel, aunque sus palabras carecían de la certeza que solían tener. Se agachó junto a la columna, pasando una mano enguantada por su superficie. Estos surcos podrían ser líneas de tensión, refuerzos. Si este lugar estaba vivo, si era algún tipo de organismo, entonces tal vez esto sea... ¿Centro nervioso?, terminó Elisa por él, con un tono más curioso que escéptico. Manuel hizo una mueca. Iba a decir una columna de soporte, pero claro, vamos con centro nervioso. Tessa, aún concentrada en su tablet, frunció el ceño. Las lecturas magnéticas están por las nubes aquí. No es aleatorio, es como si estuviera pulsando. ¿Como un latido?, preguntó Víctor, dejando las palabras suspendidas en el aire. ¿Podemos no hacer eso?, soltó Manuel, levantándose abruptamente. Se limpió los guantes en los pantalones. Está fosilizado, ¿ok? Muerto, muy muerto. Cualquier fluctuación que estés registrando es... ¿Qué?, lo interrumpió Elisa, cruzándose de brazos. ¿Residual? Nos has estado diciendo eso desde que llegamos, Manuel. ¿En qué momento vas a admitir que esto no encaja en ningún modelo que hayamos visto? Abrió la boca para responder, pero se detuvo, mirando de nuevo la columna. Por primera vez desde nuestra llegada, parecía inseguro. Fran carraspeó, avanzando un paso. No tenemos que resolver todo ahora mismo. Tomen sus lecturas, documenten el lugar y sigamos avanzando. Cuanto más tiempo pasemos aquí, más expuestos estaremos. ¿Expuestos a qué?, preguntó Elisa, girándose hacia él. No respondió, pero su silencio fue suficiente. Nos dividimos en parejas para examinar la cámara. Tessa se quedó junto a la columna, el tenue brillo de su tablet reflejándose en su rostro mientras registraba datos. Elisa se dirigió a las paredes fotografiando cuidadosamente los patrones mientras Víctor la ayudaba a mapear las dimensiones de la cámara. Manuel se quedó más cerca del centro, su habitual arrogancia sustituida por una curiosidad cautelosa. Fran y yo recorrimos el perímetro, buscando cualquier cosa que pudiera darnos contexto. «Estás callado», comenté, manteniendo la voz baja. Fran se encogió de hombros. «No hay mucho que decir. Has estado en lugares peores que este, ¿verdad?». Me miró, su expresión inescrutable. «He estado en lugares peligrosos. Esto no se siente peligroso. Se siente equivocado». No insistí, no mentía. El aire en la cámara se sentía más pesado de lo que debería, como si la ciudad nos aplastara. Observando.
esperando. «Elisa», llamó de repente Tessa, su voz más aguda de lo habitual. «Ven a ver esto». Todos nos acercamos a la columna, donde Tessa señalaba un pequeño hueco irregular en su superficie. No era más ancho que un puño y tenía alrededor de un pie de largo, los bordes irregulares como si algo hubiera fracturado la piedra fosilizada. «¿Qué estoy viendo?», preguntó Elisa, inclinándose cerca. «Dime que eso no parece reciente», respondió Tessa. Lo parecía. El material expuesto dentro de la grieta no era el gris apagado de la piedra fosilizada, sino un negro más oscuro, casi orgánico, que brillaba débilmente bajo nuestras linternas. «Eso no es posible», murmuró Manuel, aunque apenas lo oímos. Elisa extendió la mano, sus dedos flotando sobre el hueco. «Está húmedo». «No lo toques», ordenó Frank con un tono tan agudo que ella retrocedió de inmediato. Se acercó, mirando el hueco. Si eso es algún tipo de material biológico, no sabemos con qué estamos tratando. «No debería estar aquí», dijo Manuel, más para sí mismo que para nadie más. «Toda esta estructura está fosilizada. Ha estado petrificada por millones, no, miles de millones de años. Esto no tiene sentido». «Nada de esto tiene sentido», murmuró Víctor. «Tenemos que documentarlo», dijo Elisa con voz resuelta. «Con cuidado. Si esto es orgánico, si está preservado, podría ser el descubrimiento que hemos estado buscando». «¿Y si es peligroso?», replicó Fran. Elisa dudó, pero no retrocedió. «Es un riesgo que vale la pena tomar». A regañadientes, Fran se apartó, manteniendo su mano en su arma mientras Elisa preparaba un pequeño equipo de muestreo. Trabajó metódicamente, raspando una cantidad diminuta de la sustancia negra en un contenedor estéril. Se pegaba al borde de su herramienta como alquitrán, estirándose ligeramente antes de desprenderse. La tablet de Tessa emitió un sonido y ella miró la pantalla con el ceño fruncido. «Las lecturas magnéticas están aumentando. Esto es...». Se detuvo, sus ojos entrecerrándose. «Espera. No son solo los campos. La temperatura está subiendo». Manuel revisó sus propios instrumentos, su expresión tensa. «Eso es imposible. Estamos a más de 1 milla bajo tierra». «Es tenue», dijo Tessa, «pero es constante. Sea lo que sea, está activo». Elisa se puso de pie, sosteniendo el contenedor sellado con cuidado. «Entonces, tenemos que...». Un leve estruendo la interrumpió, reverberando por la cámara como un trueno distante. La columna pareció temblar, y las espirales en su superficie reflejaron la luz de una manera que las hacía parecer casi fluidas. «Dime que fue una coincidencia», dijo Víctor con voz tensa. Nadie respondió. Pasamos horas en esa cámara, catalogando y documentando, pero cuanto más examinábamos la plataforma y su red de filamentos radiantes, más preguntas surgían. «Esta estructura», dijo Víctor, aún concentrado en el intrincado tejido de filamentos, «es casi fractal. Cada pieza que examino lleva a capas más pequeñas y detalladas. Es como si estuviera diseñada para autoorganizarse». «¿Autoorganizarse en qué?», preguntó Fran, con un tono lleno de tensión. No era científico, pero no era tonto. Podía percibir la creciente inquietud en todos nosotros. Víctor se encogió de hombros. «No lo sé. ¿Una red? ¿Una máquina? ¿Algo biológico? ¿Todo lo anterior? No creo que nuestras categorías apliquen aquí». Tessa estaba sentada en el borde de la plataforma, su tableta brillando débilmente en la penumbra. Permanecía en silencio, desplazándose por sus lecturas, con el ceño fruncido. Miré a los demás. Elisa estaba agachada junto a uno de los filamentos más grandes, limpiando cuidadosamente polvo y escombros. Manuel examinaba una sección transversal del material fosilizado, con una expresión indescifrable. «Manuel», dije, «¿qué opinas?». Él levantó la mirada, claramente molesto por la interrupción. «¿De qué? ¿De que estamos parados sobre una anomalía de 1.000 millones de años? ¿O de que cada lectura que obtenemos desafía toda lógica?». «De ambas», respondí con franqueza. Suspiró,
pasándose una mano por el cabello. Mira, la composición mineral aquí es consistente con la fosilización, pero los patrones... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Son demasiado precisos. Esto no era solo una ciudad, era un sistema. Todo estaba interconectado. Y ahora es como si todo estuviera esperando una señal. ¿Una señal para qué?, preguntó Fran, acercándose. Reactivación, dijo Elisa suavemente, poniéndose de pie y quitándose el polvo de los guantes. La palabra quedó suspendida en el aire como una advertencia. Ninguno de nosotros quería reconocerlo, pero todos lo sentíamos. Esa certeza inquietante de que este lugar no estaba tan muerto como queríamos creer. Decidimos adentrarnos más en la ciudad, siguiendo los pulsos magnéticos más fuertes que Tessa había detectado. El camino nos llevó por más pasillos y cámaras, cada una más elaborada que la anterior. La arquitectura se volvía cada vez más intrincada, con arcos superpuestos y columnas en espiral que parecían desafiar la gravedad. «Esto es una locura», murmuró Víctor mientras caminábamos. «¿Quién construye así? ¿Y cómo? No hay andamios, ni estructura. Es como si toda la ciudad hubiera nacido». «Quizá lo hizo», dijo Elisa, su voz teñida de asombro. «Miren la consistencia, la forma en que las estructuras fluyen entre sí. Esto no fue construido como lo entendemos, fue cultivado». Finalmente llegamos a otra cámara grande, aún más imponente que la anterior. Era circular, con un techo abovedado que se extendía a una altura imposible. Las paredes estaban revestidas con estructuras similares a costillas que se curvaban hacia adentro, dándole al espacio una sensación claustrofóbica, casi como un útero. En el centro de la cámara había una enorme estructura fosilizada, encerrada en lo que parecía ser un material cristalino. Tenía forma de órgano, algo vivo y al mismo tiempo mecánico. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Víctor, acercándose. «El corazón de la ciudad», susurró Elisa. Nos reunimos alrededor de la estructura, mirándola en silencio. Era enorme, de al menos 3 metros de alto, con filamentos ramificados que se extendían como venas. El revestimiento cristalino captaba la luz de nuestras linternas, refractándola en patrones débiles y extraños en las paredes. Tessa fue la primera en romper el silencio. «Aquí las vibraciones son más fuertes, mucho más fuertes. Es como si estuviera resonando». «¿Resonando con qué?», pregunté. «¿Con nosotros, tal vez?», respondió, con incertidumbre. Víctor extendió la mano, su guante suspendido justo por encima de la superficie cristalina. «Este revestimiento no es solo una carcasa, es parte del mecanismo. Pueden ver cómo los filamentos se conectan a él». «No lo toques», advirtió Frank con voz firme. Víctor retiró la mano, aunque la curiosidad en su rostro era evidente. Elisa se agachó junto a uno de los filamentos ramificados, examinándolo con detenimiento.